Estamos en la hora 6 de Históricos. Nuestro tema es Ruth, el libro de Ruth. En esta ocasión, si hay una tarea, recordamos que cada hora par hay tareas. Y en este caso, de una cuartilla es: enliste principios sobre la familia en Ruth. Nada más. ¿Qué principios vemos de la familia? Y bueno, ya todos conocemos muy bien el libro de Ruth. Son 4 capítulos, es muy cortito. Y bueno, los títulos de los capítulos están aquí. El primero es Ruth y Noemí. El segundo es Ruth recoge espigas. Tercero, Boaz en la era. Y 4, Ruth se casa con Boaz. Dice ahí nuestro primer punto, página 24 de nuestro material: en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre. Un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab, Elimelec y Noemí y sus hijos Malón y Kelión. Murió Elimelec y sus hijos tomaron mujeres moabitas, Orfa y Ruth. También murieron Malón y Kelión, y Noemí regresó a Belén porque Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Pusimos aquí, enfrentar pérdidas. Noemí dijo a sus nueras que regresaran a la casa de sus madres. Noemí deseó que Jehová les concediera descanso y un segundo marido. Todas lloraron. Las nueras deseaban ver a ir con Noemí a Belén. Noemí dijo a sus nueras que volvieran a Moab. Tuvo gran amargura. Orfa dejó a Noemí, pero Ruth permaneció con ella. Ruth se mantuvo la decisión de quedar con Noemí. Aceptó al pueblo de Dios y a su Dios. Esto fue una gran decisión. Las mujeres caminaron hasta Belén. La ciudad se conmovió a causa de ellas. Noemí pidió que le llamaran Mara. Esto es amargura. Atribuyó al Todopoderoso sus sufrimientos. Expresó que se había ido llena y a Jehová le había vuelto con las manos vacías. Jehová dio testimonio contra ella y la afligió. Noemí y Ruth llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bueno, este libro tan sencillo para nosotros pues nos parece como muy simple la narración de la historia, pero tiene algunos principios muy importantes. El primero de ellos es la importancia de la familia. Es así como hoy tenemos muy devaluada la familia, ¿no? La sociedad ya no quiere familias, ya se habla de opciones alternativas a la familia, y bueno, los principios de Dios se desechan, tanto que ya no hay nada que fuera de la iglesia cristiana que en el mundo hable de lo que es la familia. La sociedad no está interesada en la familia. Y aquí tenemos entonces algunas situaciones que hay que enfrentar. Dice que en los días en que gobernaban los jueces, o sea, por eso nos ubica Ruth en el contexto de jueces que estamos viendo, ¿no? En ese tiempo en que gobernaban, no dice qué juez estaba gobernando, pero dice que en ese tiempo hubo hambre en la tierra. Entonces, hermanos, es muy importante enfrentar las dificultades, porque el hambre, imagínense, ¿no? Falta de productividad, falta de sustento, o sea, estaban muy pobres todos ahí en Jerusalén, pero ellos tomaron una decisión. Dice que Elimelec, el esposo de Noemí, con su esposa y sus hijos Malón y Kelión, dijeron: vámonos a Moab, así como para nosotros ir a Guatemala, ¿no? Una cosa así, al país inmediato. Y se fueron para allá, pero hubo algunas situaciones que complicaban las circunstancias para ellos, porque dice que estando en Moab murieron los hombres. Murió el papá y los 2 hijos. Y cuando ellos murieron, entonces recuerden que las viudas en ese tiempo no se veía muy bien que trabajaran o que fueran independientes. Casi siempre se decía, bueno, una viuda tiene que ser atendida por alguien. Alguien tiene que cuidarla, alguien tiene que hacer cargo de ella. Y ahí tenemos algunas actitudes de esas mujeres, porque bueno, los hombres murieron y el plan de Dios para cada vida es único, ¿no? Dios sabe cuándo nos quita la vida, pero cuando nos la quita es el tiempo perfecto. Sin embargo, ellas quedaron solas, quedaron totalmente desamparadas, ¿no? Y vemos algunas buenas actitudes. Yo no sé cuánto tenemos en nuestra cultura la idea de la suegra mala, ¿no? De hecho, como dicen, ay, tu suegra, es como ofender. O tu suegra ni la quieres ver, ni nada que ver con ella. Entonces, hay una cultura muy en contra de, pero no es algo que nosotros podamos continuar, ¿no? Más bien, cada quien tiene que portarse bien. Una buena suegra, o las buenas nueras también, los buenos yernos, cada quien ser el mejor para su familia. Porque en este caso dice que cuando la mujer, Noemí se quedó sola, les dijo a las nueras: váyanse a su pueblo, regreses a sus padres y vuélvanse a casar, ya mis hijos no están aquí. La ley judía decía que si nacían hijos más pequeños en la familia, podían llegarse a casar con las viudas. Esto es un principio que está muy en contra de nuestra cultura, ¿no? Muy ajeno a nuestra cultura, porque decimos, si alguien es viuda, bueno, se puede casar, que se case, pero ¿cómo se va a casar un hijo menor?
La idea allí era que veremos enseguida cuando una familia no se pierda, decía Dios. O sea, si un hombre muere, que su nombre no desaparezca. Alguien tomaría a la esposa de este hombre, pero levantaría la familia en el nombre de aquel hombre. O sea, era como sustituir al que murió. Era una idea muy así de misericordia para cada persona. Pero dice aquí que cuando Noemí vio a sus nueras, les dijo, váyanse a su casa. O sea, no quería que la acompañaran, no quería ser parte de su tragedia, les dijo, váyanse. Y ahí vemos que todas lloraron, ¿no? Las mujeres son muy sensibles en general, y dice, bueno, y todas lloraron, estaban muy afligidas, ¿no? Pero dice que Orfa, la nuera que estaba por irse a Moab, se fue y le dijo, pues adiós, me tengo que ir. Y Noemí le dijo a Ruth, también tú te puedes ir. La ley no te establece que te quedes conmigo, nada más dice que mientras están casados, el hombre y la mujer se deben el uno al otro. Una vez que uno muere, pues ya no es parte del compromiso, ¿no? Te puedes ir a tu casa. Pero tenemos ahí una actitud muy bonita, la nuera que le dice, no te voy a dejar. De hecho, muchas veces hemos oído este versículo en bodas, ¿no? Que dicen, no me pidas que te deje y que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero no lo dijeron en un matrimonio. Lo dijo una nuera, lo dijo la nuera a su suegra. O sea, le dijo, no me voy a ir, me voy a quedar contigo, pero acepto algo muy importante, lo básico, acepto a tu Dios. Qué importante es aceptar a Dios, porque ella tenía otros dioses. Los moabitas eran idólatras, no tenían muchos dioses. Igual que en cualquier cultura, bueno, tu Dios nacional o los dioses de tu país para ti son importantes. Y ella dijo, yo ya no voy a seguir a mis dioses, voy a seguir a tu Dios. Seguramente vio un buen testimonio en su suegra, en el esposo muerto, en el suegro muerto, y dice, yo me quedo contigo y no me voy a separar de ti. Y donde tú quieras que tú vayas, voy a ir camino. Entonces era muy, muy buena la actitud en este caso de Ruth. Pero aquí tenemos algunas cuestiones de cómo evaluamos las crisis. Porque hay personas que son muy asertivas, tienen mucha prudencia, tienen mucha sabiduría para evaluar las cosas, y hay quienes como que exageran. Se llama actitud histriónica, o sea, se pasan de reacción. No sé cuántos aquí tengamos una reacción normal y cuántos nos pasamos. Porque Noemí se pasaba. ¿Sabe por qué se pasaba? Porque no dice, bueno, Dios me quitó al esposo y regreso a mi país. Dice, me fui llena. ¿Era cierto? No tenía ni qué comer. O sea, a veces hasta mentiras decimos y no estamos diciendo la verdad. En vez de decir, estábamos muy pobres, murió mi esposo y mis hijos, estoy muy triste. Dice, me fui llena. Y algunos así somos a veces, ¿no? Yo tenía todo. No es cierto que tenía todo. Yo no me faltaba nada. A veces no es cierto. Y luego todavía se pone más actriz, así tipo Marga López, porque dice, mi nombre es Noemí, placentera. No me diga Noemí, dígame Mara. Mara es amargura. Algunos no sé si tienen cara de amargados aquí hoy o no, pero hay gente muy amargada, ¿no? O sea, tenemos aquí una cuestión muy importante. Todos tenemos que enfrentar duelos, ¿verdad? Se perdió la comida, la productividad va a otro país. Se mueren los hombres, bueno, pues tienen que seguir las mujeres adelante. Y en este caso, Noemí no tenía la mejor actitud. Estaba como muy herida. Y todavía culpa a Dios, porque dice, Jehová me juzgó y me castigó. ¿Es cierto, hermano? ¿Yo la juzgó y la castigó? Pues no, había hambre. Ellos decidieron irse a aquel país y a ella tampoco les fue bien. Murieron los hombres. Bueno, pasa, es algo muy, muy trágico, pero hay que seguir adelante, ¿no? Entonces, no sé si se da cuenta de la actitud histriónica de Noemí, así como que exageraba mucho, ¿no? Ay, me fui llena y vengo vacía. No me digan, Noemí, díganme Mara. Algunos somos así, actuamos mucho, ¿no? En vez de tener nada más, lo que debo reaccionar, me puedo enojar, me puedo entristecer, pero no exagerar. Y tampoco mentir, y mucho menos culpar a Dios. Entonces yo creo que hay 4 errores en Noemí que hay que quitar, porque hablamos de familia, hoy el tema es familia, cómo en la familia tenemos que ser corregidos. Ahora ella es la abuela, es la persona mayor de edad, pero no todos los mayores pasan esas situaciones, todos aún los más jóvenes y hasta los niños pasan tragedias, ¿no? Hay chiquitos que ya han enfrentado cosas muy difíciles, jóvenes también, entonces es muy importante la actitud, nunca culpemos a Dios. Era buena la actitud de Ruth, todavía dice, tu Dios será mi Dios. Pero tenemos en el capítulo 2, Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Dice, Noemí tenía un pariente de su marido llamado Booz. Ruth pidió permiso a Noemí para recoger espigas. Esto es un trabajo. El campo pertenece a Booz, quien llegó y saludó a sus colaboradores. Booz preguntó al mayordomo quién era la joven que recogía espigas. Le dijo que era la joven moabita que volvió con Noemí. Explicó que ella trabajaba desde la mañana.
Boaz habló con Ruth y le autorizó a trabajar con sus campos. Le indicó que podía tomar agua y continuar trabajando. Ruth agradeció con humildad las atenciones de Boaz. Boaz sabía de la buena actitud como nuera y le pidió que Jehová la recompensara. Ruth reiteró su gratitud. Boaz le permitió comer con el resto de los segadores. Aquella joven trabajó mucho. Boaz también permitió que ella recogiera lo que los trabajadores accidentalmente dejaban caer. Ruth recogió espigas hasta la noche. También llevó a su suegra comida que le había sobrado. Ruth informó a Noemí que había trabajado en el campo de Boaz. La anciana suegra dio gracias a Dios y reconoció la generosidad del pariente de su esposo. Ruth también dijo a su suegra que Boaz había permitido trabajar hasta el término de la siega. Ruth trabajó hasta que terminó la siega de la cebada y del trigo y vivía con su suegra. Otra vez, actitudes. Y todas son buenas. ¿Las nueras pueden ser buenas personas, hermanos? ¿O tienen que estar siempre en contra de la suegra? ¿O pelearse por aquel? Pues no, ¿verdad? O sea, muy buenas actitudes. La primera buena actitud, ella aceptó la miseria. Porque no nada más trabajó cuando dice allá en la ley, cuando ustedes tengan gente pobre, para los pobres va a pasar esto, que si se les cae accidentalmente algo, ya no lo recojan. Déjenlo para los pobres. ¿Y qué hacía Ruth? Recogía. O sea, estaba mendigando. No sé a cuántos nos parece muy vergonzoso. Yo no voy a mendigar. Ella mendigó. O sea, era muy humilde porque estaba aceptando una condición de necesidad. Y eso es muy importante, hermanos. Algunos como que no nos cae la idea de lo que estamos pasando. Si es crisis, salud, cosas económicas o familiares, hay que reaccionar y hay que trabajar con toda humildad. Entonces ella fue a ese campo, pero ahí vemos a Dios. ¿Se da cuenta que Dios está en todo? Porque este libro habla del linaje de Jesús. Veremos al final del capítulo 4, ¿no? Que todos hemos visto. Y dice, esta mujer empezó a trabajar. Y dijo, yo recojo espigas aquí. Pero también empezó a trabajar con los segadores. O sea que tenía 2 trabajos. No sé cuántos nos gusta un trabajo y está bien. Y tener 2 a veces es necesario, ¿no? Pero 2 trabajos está bien. O sea, estaba recogiendo como mendigando. Pero también empezó a trabajar con los segadores. O sea, era una mujer trabajadora. Yo creo que aquí es muy importante el principio, ¿no? Dios bendice a la gente trabajadora. O los cristianos tenemos que ser gente trabajadora. Porque ella no se quedó mendigando, a ver qué me da, no voy nada más y recojo. No, las 2 cosas, mendigando y trabajando. Entonces, esa es una muy buena actitud de parte de ella, ¿no? Y vemos que después habla como de una, la bendición de Dios, porque llegó el dueño del campo. Ella no lo conocía, no sabía nada de él. Vemos ahí a Dios cómo tiene una provisión especial, porque Boaz era rico. O sea, fíjese qué diferencia, ¿no? Elimelec cayó en pobreza y Boaz vino a riqueza. ¿Qué pasa ahí? El plan de Dios, la bendición de Dios y también la actitud. Puede ser trabajo, ¿no? Puede ser ser proactivo, estar generando. O sea, era la mejor actitud la que tenía Boaz. Y él estaba prosperando tanto que tenía muchos segadores, y tenía sirvientas, y tenía criados allí, y él llegó al campo. Algo que vemos en él es amabilidad. Qué importante es la amabilidad, porque no llegó así déspota, ¿no? No sé cuántos son un poco déspotas. Yo soy aquí el dueño y a mí me dan cuentas, y a ver, él llegó con amabilidad. Le dijo a los segadores, Jehová los bendiga. Dicen ellos, Dios te bendiga a ti. O sea, tenían una actitud muy buena vos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos amabilidad. Yo creo que si vemos en Ruth trabajo y bueno, aceptar la situación, por difícil que sea, vos nos enseña actitudes muy buenas como hombres. En este caso, él era un hombre amable, pero también era un hombre trabajador, porque dice que estaba en el campo con sus segadores. Ya no hacía lo más pesado, pero estaba ahí, viendo que todo se hiciera, ¿no? Como dicen por ahí, a los ojos del dueño, ¿qué pasa? Pues las cosas funcionan, ¿verdad? Pero la gente que no está, y ya llegué tarde, no voy, y tengo dinero, voy a disfrutar. Hay cosas en que Dios nos da para disfrutar el tiempo y también mucho tiempo de trabajo. Y él, aunque había prosperado, seguía siendo un hombre trabajador. Es muy importante que seamos gente de trabajo. Pero luego vemos la relación de Boaz con Ruth, porque él pregunta, ¿quién es esta joven que está aquí? Le dicen, bueno, ella es la nuera de Noemí. Y él dijo, bueno, me han dicho que ella es buena persona. Fíjense qué bueno que la gente diga cosas buenas de nosotros, ¿no? Que lo digan, es el flojo, es el puntual, es el que no cumple. No, era trabajadora. Y dijo, es buena persona, entonces déjenla trabajar. Y además le permitió mendigar, o sea, recoger lo que se quería, pero también le permitió trabajar y habló con ella. Es muy importante la comunicación, hermanos. Porque hay gente como que piensa que le van a adivinar el pensamiento, ¿no? Y no, hay que hablar las cosas. Y entonces cuando ella estaba trabajando, Boaz llegó y le dijo, Dios te bendiga igual.
Jehová te bendiga. Ella ya tenía a Jehová en su corazón porque vino con su suegra, pero recibe la amabilidad de este hombre, ¿no? Y le dice él, ya sé quién eres y puedes trabajar. No hay problema con que mendigues y trabajes. O sea, era generoso. Porque algunos son como muy delicados, ¿no? O mendigas o trabajas, ¿no? Le dijo, haz lo que quieras. Mientras seas una persona activa, haz las dos cosas. Te permito que mendigues, está bien, que recojas eso, y después te permito que trabajes también. Y además le dijo, te permito que te quedes y comas. A la hora que comen los empleados aquí, los segadores, tú come con ellos y toma del agua. Fíjate quién trae el agua. A nosotros como que no nos preocupa mucho eso, pero en el desierto es una cosa de calor insoportable, ¿no? Entonces decía él, cuando tengas sed, pide agua, a la hora que coman, come con ellos, y además, pues llévate todo lo que estás recogiendo. Esta idea dice que recogió como 40 kilos de cebada. ¿Cuánto es eso? Pues como casi un costal, ¿no? O sea, era mucho, porque dice que recogió ahí todo lo que pudo y aparte le dieron comida. Y otra cosa bonita que vemos aquí en Ruth era amable con su suegra. Porque dice que le llevó de la comida que le sobró. ¿Usted cree que había mucha comida para los segadores? Pues no, ella era generosa. Pensó en su suegra y dijo, bueno, no nada más yo ya comí, ya trabajé, dijo, mi suegra, es suegra mía, ¿no? Y le llevó de comer. Entonces, ¿cuántas cosas buenas aprendemos en este caso, Ruth? Trabajo, generosidad, atención y tener una buena actitud. En el caso de Boaz también, ¿no? Generoso, no era tan rígido con las cosas y le permitía trabajar a la mujer. Pero además de esto, vemos que, bueno, Ruth fue una bendición para su suegra. Yo creo que esto es como un desafío para nosotros, que seamos una bendición para la gente que nos rodea. Porque algunos somos un problema para la gente que nos rodea, ¿no? No sé cuántos somos así como lo más difícil de soportar, no, ya nadie nos aguanta, tenemos las peores actitudes, ¿no? Yo soy así, me tienen que aguantar, ¿no? Ella estaba cambiando todo, estaba trabajando y amaba a su suegra y le llevó de comer y llevó comida ahí y llevó granos, ¿no? Para los siguientes días, o sea, estaba previendo el futuro y tenía muy buenas actitudes. Y yo creo que vamos a aprender un poquito de Noemí, cambiar de ser histriónico a ser agradecido, porque ya poco a poco fue cambiando la actitud. Viene el capítulo 3, que está muy romántico, está muy Walt Disney, ¿no? Está muy Disneyland, porque dice Buzz en la era. Ahora, Buzz no es Buzz Lightyear, ¿eh? Un día mi hija me dijo así cuando tenía 4 años. Le dijimos, fíjate que llegó Buzz, dijo, ¿Buzz Lightyear? No, ese es otro. Aparte se escribe diferente, pero bueno. Así son los hijos luego, ¿no? Cada cosa, uno se actualiza en caricaturas, ya luego nos desactualizamos, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, capítulo 3. Noemí dijo a Ruth, página 26, que Booz era un pariente que podía redimirlas. Ruth debía lavarse y ungirse y ver dónde Booz iba a dormir. Ella debía descubrir los pies de él. Eso es pedir redención. Ruth obedeció a Noemí. Booz fue a dormir después del día de trabajo. Ruth se acostó a sus pies. Ruth pidió a Booz redención. Él estaba dispuesto a cumplir este compromiso. Booz reconoce a Ruth como una mujer virtuosa, pero explicó que había un pariente más cercano que él. Ella debía irse a su casa antes del amanecer. La petición de redención aún no debía ser conocida. Booz le dio 6 medidas de cebada y no me explicó a Ruth que iniciaría el proceso de redención. Aquí tenemos una cuestión muy cultural, también para los judíos. Otra vez, cuando habla de que un hombre podía morir y dejar a la familia desamparada, había manera de redimirlos. Ahí viene en hebreo la palabra Goel. Goel, que es redentor, se aplica a Cristo, ¿no? Jesús es nuestro Goel, es el que nos redimió, nos encontró hechos un desastre, nos encontró en la ruina y nos redimió, nos compró para gloria suya, ¿no? Entonces es una grande bendición. Vean cómo estaba la condición económica de Noemí y Ruth. Estaban en la miseria. Así se quedaron después de la viudez, no había ni para comer, no tenían nada, estaban así como con muchas limitaciones, ¿no? Pero dice que había una ley que establecía eso, que igual si un hombre moría y hacían misericordia con él, para que su nombre no se perdiera, decía entonces un pariente cercano se puede casar con la viuda. Nada más que tiene que comprar la propiedad y hacerla producir. Y también si se casa con la viuda, entonces tendrá la bendición de dar familia, ¿no? Pero esos hijos estarán a nombre del que murió. Otra vez, para nosotros está como muy raro, ¿no? Así como muy ajeno a nuestra cultura, pero así sucedía. Entonces dice que le dijo ahí Noemí a Ruth, oye, Booz es un pariente de mi esposo muerto, y entonces él nos puede redimir. Fíjese qué importante es la esperanza. O sea,
Noemí estaba amargada, pero Dios tiene planes. Dios tiene planes, Dios provee, Dios usa a quien Él quiere. No las iba a dejar morir. Lo peor que nos puede pasar es perder la fe, apartarnos de Dios, ser apóstatas, ahí sí perdemos todo. Pero mientras estemos en el Señor, aún imperfectos o histriónicos o lo que sea, cambiamos las actitudes, ¿no? Y entonces ella cambió la actitud, ya no estaba tan amargada y le dice a su nuera, Él nos puede redimir. Pero hay una ley aquí en los judíos, otra vez muy ajena a nuestra cultura, ¿no? Dice, para pedirle redención, tienes que pedirle que Él te cubra con su cobija, con su manto. Entonces fíjate dónde se acuesta, cuando ya estás trabajando ahí, antes de irte a tu casa, ve dónde se acuesta Él y te vas a ir de madrugada. Vas a tu casa y en la madrugada llegas y te acuestas a sus pies. Otra vez es muy ajeno a nuestra cultura. No hay nada sexual ahí, ¿eh? No es algo de fornicación ni nada. Dice, te acuestas a sus pies y es pedirle misericordia. Ahí tenemos que acostumbrarnos que la Biblia no es mexicana, la Biblia es judía, ¿ya? Y esas cosas del judaísmo no están como en nuestro contexto. Que alguien, oye, ¿cómo vas a acostarte a los pies de un hombre? No, pues qué cosa tan indecente, ¿no? No era nuestra cultura, era la cultura judía. Nada más le estaba pidiendo redención y ella obedeció. Ahora, qué importante es obedecer. ¿Cuántos obedecen a su suegra? Perdón, aquí es una suegra la que manda, ¿eh? Y la que obedece es una nuera. Porque le dice Noemí a Ruth, Él nos puede redimir, pero tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Y qué hace la nuera? Obedece. Entonces la obediencia es una bendición, hermanos. No es humildad, humillación o algo que nos haga daño. La obediencia trae bendición. Ella no era judía, no se ve de la ley, pero reconoció en su suegra sabiduría. Y fue y en la noche se acostó a los pies de Booz y le pidió misericordia. Dice que en la madrugada Booz se despertó y se sintió muy afligido, porque sintió a alguien dormido a sus pies, ¿no? Cobijado con su cobija literalmente, y dice, bueno, ¿quién está aquí? Y dice que entonces era Ruth y le pide misericordia. Él le dijo, qué bueno que me pides misericordia, yo lo quiero hacer, pero él respetaba las leyes. Había uno más cercano que él, y decía, el pariente más cercano es el que puede redimir. Qué importante respetar las reglas, hermano. Porque hoy que no respetamos las reglas, nos las violentamos por todos lados, no nos importan las reglas, está tremendo. Pero ahí había esa regla y entonces él le explicó y dijo, yo la voy a respetar, pero la voy a resolver. Y es entonces que llegamos al capítulo 4. Ruth se casa con Booz. Hay una bendición muy grande ahí, ¿no? Dice, Booz subió a la puerta de la ciudad, citó a 10 ancianos para resolver la posible redención de la familia de Elimelech. Esto es una formalidad. Noemí vendía las tierras de su esposo. Inicialmente el pariente más cercano rehusó redimir. El compromiso de casarse con Ruth era la causa de negarse para el pariente de Elimelech. El pariente cercano se quitó el zapato y se lo dio a Booz en señal de ceder su derecho de redimir. En Deuteronomio 25:9, Dios estableció el decreto de que a la muerte de un judío, un pariente cercano puede redimir en la familia de sus posesiones. Esta práctica se llama levirato. Ahorita explicaremos un poquito, ¿no? Booz declaró a los ancianos de la ciudad que ante la negativa del pariente más cercano, él redimiría a la familia de Elimelech. Esto es resolver. Los ancianos de la ciudad fueron testigos del acuerdo de Booz y le expresaron el deseo de bendición de Dios para su nueva familia. Booz se casó con Ruth. Las mujeres desean a Noemí que su nieto sería un restaurador de su alma. Reconocieron a Ruth como una mujer virtuosa y que le diera bendición. El bebé que nació fue llamado Obed, padre de Isaí, padre de David. La genealogía es Fares, Esrón, Ram, Abinadab, Nazón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y David. O sea que Dios bendice siempre. ¿Nos grabamos esa frase, hermanos? Dios bendice siempre. Es cierto, nosotros nos sentimos consternados, ¿no? Imagínense a Noemí toda amargada, toda histriónica, enojada, frustrada. Hay que salir de ahí y entonces llegar al plan de bendición. En medio de lo que estamos pasando, Dios nos puede bendecir. Y ahí tenemos entonces una serie de actitudes muy importantes. El matrimonio es un compromiso. Porque mucha gente ya no quiere casarse, ¿no? ¿Cuántos no se casan? Sino que vivan juntos y ya luego decidan si se casan. Y la sociedad está de cabeza, hermano. Y gran parte es porque hemos puesto a un lado a la familia. Es importantísima la formalidad de casarse. Cuando un hombre ve a una mujer y hacen planes para casarse, lo importante es el planearlo. En cada cultura, ¿no? Llegarse a casar. No es exactamente como nuestra cultura en México, pero en la cultura judía había el compromiso, ¿se acuerdan?
que decía que ya estaban comprometidos y hubo un año para casarse y él estaba comprometido pues a juntar economía y todo para no le iban a vivir y ya se era preparada por mujeres como cocinera para cuidar hijos, para toda una mole de cosas, físicamente también. Entonces hay que prepararnos, es importante el matrimonio. La gente que nada más cae en fornicación o no le importa la cuestión del matrimonio está mal delante de Dios, porque el matrimonio es un compromiso delante del Señor. Ahora, cuando dice que llamó a 10 ancianos de la ciudad, ¿por qué? Porque eran los gobernantes, ¿se acuerda? Que eran las personas más ancianas y sabias, y había 10 por lo menos a los que le llamó voz, y dijo, hay algo formal que arreglar, y lo hacían en la puerta de la ciudad. Por eso dice que se fue a la puerta, ¿no? O sea, no era la puerta de su casa, era la puerta de la ciudad. Y en la puerta de la ciudad pusieron ahí donde se sentaron todos, y les explicó, y les dijo, murió Elimelech, mi pariente, y traje al pariente más cercano a ver qué decide él, pero entonces ahora Elimelech vende su propiedad. No vende la propiedad, nada más que hay que hacer la formalidad de casarse con la persona que está ahora como viuda. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Que el otro pariente no quiso. ¿Se acuerda? Que dijo, no, yo no quiero afectar a mi familia, no me caso con nadie. La ley del levirato está muy extraña porque ahí está, decíamos, Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 25:9. Literalmente dice, cuando un hombre muera, para que no se pierda su linaje, un pariente cercano se puede casar con la viuda de él. Pero si no se quiere casar, la mujer le quita el zapato, así dice, a él, y le escupe en la cara. Así dice, léalo. Y dice, y esto porque no la quiere redimir. Y se dice, así se hará con aquel que no quiera redimir a la familia que perdió. Está muy difícil, ¿no? Imagínense, o sea, como una humillación pública. Y entonces esto cambió un poquito. Porque no es como hicieron Ruth y Boaz. Boaz fue con su pariente, como él no quiso redimir, dijo yo cedo mi derecho, entonces le quitó el zapato Boaz a su pariente y se lo puso él, hasta antihigiénico en nuestra cultura, ¿no? Pero así lo hizo. Entonces, leamos bien lo que dice la palabra de Dios. La misericordia era para que la gente no se quedara pues desamparada, las viudas, los hijos, los campos, ¿no? Y que alguien se hiciera cargo de esto. Y otra cosa importante, que los que prosperan ayuden a los que pierden, porque era la cuestión, tienes que comprar su propiedad y de ahí viene nuestro Redentor. Ahora, es importante notar, porque como dice que la ley del descalzado se llama ahí, ya como él no quiso redimir, tomó Boaz su zapato y se lo puso. Y entonces dijo, bueno, yo voy a redimir el campo de Elimelech, pero me caso con la viuda moabita. Y esto como que también le hizo ruido a otro pariente. No quería casarse con una no judía. Y tenemos ahí una serie de cuestiones muy importantes. Boaz sí lo aceptó, porque Boaz es de la familia de Rahab. De Rahab, la ramera, a la que Josué libertó, viene nada menos que Boaz. O sea que era también de linaje mixto. Era en parte judío y en parte venía de una mujer extranjera, en este caso de Jericó. O sea, ¿Dios hace excepciones, hermanos, o no? Porque algunos somos así muy estrictos. No tienes que hacer esta ley, y si no te casas con una... estaba la ley. Pero por la misericordia de Dios, tanto quien se casó con Rahab como Boaz, que se casa con Ruth, estaban casándose con personas no judías, pero que ya estaban en pacto con Dios, porque dice, yo quiero seguir a tu Dios. Y entonces vienen una serie de bendiciones. Dice que cuando ellos se casan, nació Obed, y cuando Obed nació, entonces trajo alegría. De lo amargada que estaba Noemí, ahora está muy contenta. Y hasta le dicen las amigas, oye, tu nuera es una mujer virtuosa. Y además de esto, el bebé que nació va a ser consuelo para tu vejez. ¿Será cierto o no, hermanos? Que los que llegan a la vejez, los nietos los quieren. Aunque estén bien feos, los quieren todos, ¿no? Entonces, bueno, no, ya esa parte, no están feos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Consolación. Pero aparte de esto, luego viene un linaje. Dice el 18:22, la genealogía, 10 personas del linaje mesiánico de Salomón, viene entonces ahora esta familia. Fares, Esrón, Ram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí y David. O sea que Obed es abuelo de David. Nada menos el rey David. Y otra vez cómo Dios bendice, ¿no? Eran una familia pobre, la familia de Noemí. Boaz era próspero, pero ahora son de la familia del rey. La familia real de Jesús, hay una prostituta que es Rahab y una moabita que es Ruth. Entonces Dios hace excepciones, hizo excepciones con nosotros, nos bendice a nosotros y tiene principios para la familia. Entonces es importantísima la familia. Yo creo que hay que pues,
tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo estamos guiando a nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo allí? ¿Qué no estamos haciendo en la familia? Y si estamos atentos a la familia, Dios siempre trae bendiciones. Pues terminamos la hora 6, hermanos, de libros históricos. Muchas gracias a todos por su atención.